Mi nombre es Isaías, hijo de Amoz, profeta del Altísimo. Aunque al principio, yo no sabía que ese sería mi destino. Nací en Jerusalén, en tiempos convulsos, cuando las murallas aún se mantenían fuertes. Pero el corazón del pueblo se había debilitado. Crecí entre las voces de los sabios y los ecos del templo. Mis oídos escuchaban los cánticos levíticos, pero también los rumores de corrupción que caminaban por los pasillos del palacio. Desde joven, sentí algo, una inquietud, una fuerza invisible que me empujaba a observar con más atención, a cuestionar lo que parecía normal. Veía al pueblo adorando con labios, mientras sus corazones estaban lejos. Veía sacrificios, pero sin arrepentimiento. Recuerdo haber observado al rey Uzías desde lejos. Un hombre fuerte, decidido, pero que un día se atrevió a cruzar el límite. Entró al templo para hacer lo que no le correspondía, ofrecer incienso como si fuera sacerdote. Y en ese momento, la lepra lo marcó. No solo su piel, sino su legado. Desde entonces, vivió apartado, aislado, como símbolo del orgullo que se levanta contra la santidad de Dios. Y yo, lo vi todo. Vi el vacío que dejó su muerte. Vi al pueblo estremecerse, al gobierno temblar, a los profetas enmudecer, hasta que el cielo rompió su silencio conmigo. Fue en ese mismo año, cuando los ojos de Judá estaban puestos en el trono vacío, que mis ojos se abrieron a otra realidad. Era de noche, pero no sé si dormía o si fui llevado en espíritu. Todo lo que sé es que estuve allí. Allí, donde ningún mortal debería estar. Vi el trono eterno, no el de un rey humano, sino el del Rey de Reyes. Alto, sublime, un trono que no necesita respaldo, porque el universo mismo lo sostiene. Y sobre ese trono estaba él. No puedo describirlo con palabras humanas. Su presencia no tenía forma, pero sí peso. Era como fuego, como luz, como el sonido del silencio absoluto. Y su manto lo llenaba todo. Cada rincón del templo celestial estaba cubierto por su majestad. Era como si el cielo no pudiera contenerlo, como si incluso la eternidad tuviera que inclinarse ante él. Y entonces los vi, serafines, criaturas de otro orden, de otra dimensión, que no conocen el pecado ni el cansancio. Se movían alrededor del trono, no con alas desplegadas en orgullo, sino con alas que cubrían su rostro y sus pies. Incluso ellos, puros como fuego, se cubrían ante el Santo de Israel. Volaban con 2 alas, y al volar, clamaban. No susurraban, clamaban. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cada palabra temblaba en mis huesos. Cada sílaba era como una espada atravesando mi alma. No era un grito de guerra. Era una declaración eterna. Santo. 3 veces santo. Una santidad que no se repite por insistencia, sino por completitud. Una santidad que no solo separa, sino que consume. El lugar temblaba. Los umbrales del templo se estremecieron. El aire se llenó de humo. No de un fuego terrenal, sino del peso de su gloria. Y yo no pude resistir más. Caí. Mi rostro tocó el suelo. Mi pecho ardía. Mis labios eran inmundos. Y grité, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo impuro. Y mis ojos han visto al Rey. No creí sobrevivir ese momento. Ningún hombre puede ver al Santo y vivir. Pero entonces, uno de los serafines se movió. Voló hacia el altar. Tomó con unas tenazas un carbón encendido. Y se acercó a mí. No me juzgó. No me condenó. Solo tocó mis labios. Y dijo, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada. Y tu pecado, perdonado. Fue fuego, pero un fuego que purifica. Fue ardor, pero acompañado de paz. Y entonces, oí su voz, no la del serafín, la de él. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me levanté temblando, con los labios aún ardientes.
pero con el alma dispuesta. Y respondí: heme aquí, envíame a mí. Y así comenzó mi historia. No fui llamado para ser aplaudido. No fui enviado para agradar. Fui escogido para hablar, aunque no quisieran escuchar. Y esa fue solo la primera página, cuando pronuncié aquellas palabras: heme aquí, envíame a mí. Creí que mi corazón estaba listo, pero no imaginaba que la tarea que el Señor me encomendaría no traería multitudes a mis pies, ni cambiaría el corazón del pueblo en ese momento. Al contrario, me enviaba a hablar a un pueblo que no escucharía, a predicar a oídos que se cerrarían más con cada palabra, a mostrar la luz a quienes preferirían seguir en la oscuridad. Y Él me habló claramente. Sus palabras aún resuenan en mi memoria como fuego que no se apaga. Ve, y dile a este pueblo: escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Endurece el corazón de este pueblo. Ciega sus ojos, tapa sus oídos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, ni se vuelvan a mí y sean sanados. Puedes imaginarlo. El Altísimo no me enviaba a hacer crecer la cosecha, sino a arar la tierra. Sabía que la siembra no daría fruto inmediato, porque el corazón del pueblo estaba como roca seca, porque sus oídos estaban tan llenos de palabras vanas, que ya no quedaba espacio para la verdad. Yo pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? No era rebeldía, era quebranto, porque entendía que mi mensaje sería como gotas de agua sobre piedra, persistente, pero sin respuesta visible. Y Él me respondió: hasta que las ciudades queden vacías, las casas sin habitantes, y la tierra desolada por completo, hasta que yo haya expulsado a todos lejos, y en medio del país no quede más que un desierto. Así es como comenzó mi misión. Y entonces hablé en las plazas, y me miraron como loco. Hablé en el templo, y me miraron como blasfemo. Hablé a los reyes, y me miraron como enemigo. El pueblo quería profetas que les endulzaran los oídos, que les dijeran: todo estará bien, mientras caminaban hacia el juicio. Pero el mensaje que yo traía no era mío, era del Eterno. Y por eso, aunque no me escucharan, yo debía hablar. Algunos se burlaban de mí, otros me temían, pero no porque respetaran la palabra de Dios, sino porque sabían que lo que decía siempre se cumplía. Me llamaron extremista, me acusaron de sembrar terror, me dieron la espalda, y aún así, día tras día, yo me paraba ante ellos y hablaba, porque la fidelidad no se mide por resultados, sino por obediencia. Pero no todo fue rechazo. Había un remanente, un pequeño grupo, personas sencillas, humildes, que lloraban al escuchar mis palabras, que se quebrantaban al oír el juicio, que clamaban por misericordia. Y por ellos, seguí. Por ese pequeño brote en tierra seca. Por ese futuro que aún no se veía, pero que Dios me había prometido. Porque Él me dijo: aunque quede solo una décima parte, será nuevamente consumida, pero como el roble y la encina, que cuando caen dejan el tronco, así será el tronco santo, el remanente. Esa fue mi misión: hablar aunque no escuchen, proclamar aunque no respondan, llevar la palabra, aunque pese más que la espada, y aunque mis palabras cayeran al suelo ante los ojos de los hombres. En el cielo, cada una de ellas fue contada, sellada, eterna, porque no eran mías, eran del Santo de Israel. Después de aceptar mi misión, el Señor me llevó a lugares que ningún hombre ha visto. Me abrió los ojos para contemplar no solo el presente, sino también el futuro. Visiones que quemaban mi alma, que me llenaban de esperanza y temor al mismo tiempo. Vi un tiempo en que de la raíz de Isaí, del linaje del rey David, brotaría un brote, un renuevo, un hombre justo y santo, un rey que no gobernaría con la espada, ni con la fuerza, sino con justicia y verdad. Este hombre sería diferente, llevaría en su pecho la paz, y en su palabra, el poder para sanar. No quebraría la caña cascada,
ni apagaría la mecha que humea. Su reino no sería de este mundo, pero sería el que realmente cambiaría la historia de la humanidad. Lo vi como un siervo humilde, un hombre de dolores, que cargaría sobre sí las heridas del mundo. Sus ojos no buscarían venganza, sino redención. Este Mesías abriría ojos ciegos, haría andar al cojo, liberaría al cautivo, y anunciaría buenas nuevas a los pobres. Su palabra sería como fuego que purifica, como espada que divide la verdad de la mentira. Y a pesar de su gloria, sería despreciado, herido por nuestras rebeliones, muerto por nuestras injusticias. Pero resucitaría, y su reino sería eterno. Vi la esperanza para un pueblo cansado, una luz en medio de la oscuridad, el fin del exilio, la restauración definitiva, porque aunque el juicio vendría, también vendría la gracia, y en él, toda carne vería la salvación. Estas visiones fueron mi ancla, mi esperanza, mi fuerza para seguir hablando, incluso cuando el mundo me daba la espalda. Y aunque muchos no quisieron entender, yo sabía que un día, estas palabras serían la verdad que cambiaría el mundo para siempre. No todo en mi mensaje fue esperanza y promesas de redención. También fui llamado a ser la voz del juicio divino, porque el pueblo de Judá y Jerusalén no solo se había alejado, sino que se había hundido en la corrupción, la idolatría y la injusticia. Vi a los líderes arrogantes, que en sus palacios tramaban en la sombra, olvidando la justicia y oprimiendo al pobre. Vi sacerdotes que contaminaban el altar, y profetas que hablaban mentiras para agradar. El Señor me mostró la espada que se acercaba, un enemigo poderoso, que vendría de tierras lejanas, un pueblo cruel y despiadado, Asiria. Sus caballos serían como el viento, su ejército como una tormenta imparable. Serían como el azote en la mano de Dios, un instrumento para castigar la rebeldía de Judá. Pero no solo Asiria. Vi también un juicio más profundo, el castigo por haber olvidado al Dios verdadero. Vi la tierra vacía, las casas sin habitantes, los campos devastados. Y aunque amaba a mi pueblo, sabía que esta purga era necesaria, porque sin arrepentimiento no hay restauración posible. Por eso grité, para que escucharan antes de que fuera tarde, para que dejaran la maldad y volvieran al Señor. Pero mis palabras muchas veces caían en oídos sordos. Y aunque el juicio venía, también proclamé la promesa. Después de la aflicción, vendrá la consolación. Después de la oscuridad, brillará la luz. Porque aunque la tormenta se acercaba, el Señor nunca abandonaría a su pueblo. En medio del juicio, había una promesa de salvación, un llamado a la renovación, una esperanza que trascendía el tiempo. Después del juicio, después de la tempestad, el Señor me mostró una visión clara: la restauración de su pueblo, la renovación de la tierra, el inicio de un reino que no conocería fin. Vi ciudades reconstruidas, muros que volverían a levantarse, y un pueblo que regresaría a la tierra prometida con corazones renovados. Pero esta restauración no sería solo física, sería una transformación profunda, espiritual y eterna. El Señor derramaría su espíritu sobre todos, sobre jóvenes y ancianos, sobre siervos y siervas, y daría a cada uno sabiduría, entendimiento, consejo y valor. El Mesías prometido reinaría con justicia perfecta. Su gobierno sería de paz inquebrantable, y las naciones acudirían a él como luz que ilumina el mundo. No habría más guerra, ni llanto, ni dolor. Los corderos pastarían junto a los leones, y el lobo habitaría con el cordero en perfecta armonía. Esta promesa me dio fuerzas para seguir, para soportar el rechazo, la burla y el dolor, porque sabía que aunque mi generación no la viera cumplida, la palabra de Dios es eterna y fiel, que un día el reino de Dios se establecería para siempre, y en él todos los pueblos encontrarían paz y justicia. Así es mi historia, mi misión y mi esperanza. Soy Isaías, siervo del Altísimo, profeta de juicio y de gracia, y testigo de la promesa más grande que el mundo jamás ha conocido. Al mirar atrás,
hacia los años que me fueron dados para servir. Mi corazón se llena de una mezcla de humildad y asombro. Nunca imaginé que mis palabras, pronunciadas en un tiempo tan oscuro, cruzarían siglos y generaciones, tocando el alma de millones. No fui un profeta de tiempos fáciles. Mi llamado fue duro. Mi camino estaba lleno de obstáculos, y muchas veces caminé en soledad. Pero aprendí que ser portavoz del Altísimo es más que un privilegio. Es un compromiso con la verdad, sin importar el costo. A veces, la verdad duele. A veces, la palabra de Dios es como fuego que consume. Pero es ese mismo fuego el que purifica, el que abre caminos donde antes solo había tinieblas. Mi legado no es solo lo que dije, sino lo que revelé. Un Dios justo que no olvida a su pueblo. Un Dios que castiga, pero también ama. Un Dios que envió a su siervo, el Mesías, para traer esperanza y vida. Y en cada página que lleva mi nombre, se encuentra la lucha eterna entre la justicia y la misericordia, entre el juicio y la redención. A ti que escuchas estas palabras, te dejo esta reflexión. No temas la verdad, aunque duela. No huyas del juicio, aunque sea duro, porque en la fidelidad y en el arrepentimiento se encuentra la puerta hacia la verdadera restauración. Soy Isaías, un hombre de mi tiempo, pero también un mensajero para todos los tiempos. Y mientras mis palabras vivan, mientras el viento las lleve, mi historia seguirá hablando, porque en ella está la voz del Dios eterno, la esperanza para un mundo herido, y la promesa de un reino que no tiene fin. Así termina mi historia, una historia de juicio y esperanza, de dolor y redención, pero sobre todo, de fe inquebrantable en el Dios que todo lo sostiene. Que mis palabras sean una luz en tu camino, una invitación a buscar la verdad, y un recordatorio eterno de que, aunque el mundo cambie, el amor y la justicia de Dios permanecen para siempre. Yo soy Isaías, y esta es mi historia.